Sri Ramakrishna también siguió el cristianismo. Él sentía devoción por Cristo y llegó a decir Jesús, el maestro yogi que está en eterna unión con Dios. A finales de 1874, Ramakrishna sintió una irresistible necesidad de conocer el cristianismo y habían pasado 8 años desde su iniciación al Islam. En Calcuta, un devoto suyo, Shambhu Chara Malik, empezó a leerle partes de la Biblia y de inmediato quedó enamorado de la figura de Jesús. Este, por si no lo conocéis, es Sri Ramakrishna Paramahansa. En cierta ocasión, cuando le estaba leyendo la Biblia en voz alta, recordar que se decía que era prácticamente iletrado Ramakrishna, desde el principio se hacía referencia a la doctrina del pecado. Pero después de escuchar un poco y descubrir que no se hablaba más que de pecado, se negó a escucharla más, diciendo, así como en el caso de la mordedura de serpiente, si se le puede hacer creer al paciente que no hay veneno en absoluto, se pondrá bien. Del mismo modo, si uno piensa constantemente, he tomado el nombre del Señor, por lo tanto, no tengo pecado, se vuelve puro. Sri Ramakrishna pensaba que cuanto más renunciemos a ideas como soy pecador, soy débil, mejor sería para todos, ya que todos somos hijos de Dios y por lo tanto no somos ni débiles ni pecadores. Consideraba que pensar en uno mismo como débil y pecador precisamente era el mayor pecado. Años más tarde, Swami Vivekananda lo explicaría al mundo. Un día Ramakrishna se fijó en una pintura de la Virgen y su niño. Observándolas atentamente se sintió abrumado gradualmente por la emoción divina. Las figuras de la imagen cobraron vida y los rayos de luz que emanaban de ellas entraron en su alma. El efecto de esta experiencia fue más fuerte que el de la visión de Mahoma. Y consternado exclamó, «Oh madre, ¿qué me estás haciendo?» Y rompiendo las barreras del credo y de la religión, entró en un nuevo reino de éxtasis. Cristo poseía su alma. Durante 3 días no puso un pie en el templo de Cali. El 4.º día vio venir hacia él a una persona con hermosos ojos grandes, semblante sereno y piel clara. ¿Os imagináis quién podía ser? Mientras los dos se acercaban, una voz resonó en las profundidades del alma de Ramakrishna. Y os leo estas maravillosas y profundas palabras. He aquí a Cristo, quien derramó la sangre de su corazón por la redención del mundo, quien sufrió un mar de angustias de amor, por amor a los hombres. Es Él, el maestro yogi, quien está en eterna unión con Dios. Es Jesús, el amor encarnado. El Hijo del Hombre abrazó al Hijo de la Madre Divina y se fundió en él. Ramakrishna se dio cuenta de su identidad con Cristo, como ya se había dado cuenta de su identidad con Kali, Rama, Hanuman, Radha, Krishna, Brahman y Mahoma. El maestro entró en un estado samadhi y se comunicó con el Brahman sin atributos. Así experimentó la verdad de que el cristianismo también era un camino que conducía a la conciencia de Dios. Hasta el último momento de su vida creyó que Cristo era una encarnación de Dios. Pero Cristo para él no fue la única encarnación, hubo otras, como por ejemplo Buda o Krishna. En su habitación, entre otras imágenes divinas, había una de Cristo, ante la que quemaba incienso por la mañana y por la tarde. También había una imagen que mostraba a Jesucristo salvando a San Pedro de ahogarse en el agua. Y recordar una de las palabras de Ramakrishna que decía, yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo. Hinduismo, islamismo, cristianismo. Además, seguí el camino de los Shaktas, de los Vaishnavas y de los Vedantistas. Realicé que hay un solo Dios hacia quien todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Y recordemos su máxima expresión, Yatumat Tatupat, tantas religiones, tantos caminos. Y decía, se me reveló el mismo Dios, ya encarnado en Cristo y hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador o Shiva el consumador. Qué tan necesarias son las enseñanzas sobre la armonía entre religiones de Sri Ramakrishna para lograr la paz entre diversos caminos espirituales. Jai Ramakrishna. La fuente de esta reflexión es el Evangelio de Sri Ramakrishna, escrito por Narendra Gupta, conocido como M, que parcialmente he traducido, porque ya estaba traducido en español, pero la he revisado completamente y la he adaptado con versos del Gita para que sea más fácilmente comprensible. Muchas gracias. Om Namaste.